Perfecto, buenas noches con todos. En primer lugar, nuevamente les damos un saludo a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana del Climaterio y como está planificado, seguimos con nuestras sesiones científicas programadas los primeros jueves de cada mes. Empezamos diciéndoles que seguimos en esta época de pandemia, por lo tanto solicitamos que todos sigan las pautas indicadas para que no tengan los problemas que pueden ocurrir con muchos de los, como ocurre con muchas de las personas, y lleguemos a un final feliz, ojalá lo más pronto posible. En ese sentido, quiero aprovechar este momento para rendir un homenaje a nuestra secretaria, la señorita Luz Pineo Carvajal, que justamente falleció por causa del COVID-19. Ha sido una gran pérdida para nosotros, ha sido una persona que nos ha acompañado por varios años y además ha sido también secretaria de otras sociedades científicas. Luz ya está en el cielo y desde aquí le rendimos un homenaje. También quiero aprovechar este momento para comunicar a todos de que seguimos con nuestros objetivos trazados y decirles que ya estamos inaugurando la página web de la Sociedad Peruana del Climaterio. El link que se tiene que abrir para en este caso es sociedadclimaterio.p. Esa es la página, el link de la página web. Creo que eso es todo por mi parte. Voy a dar pase al doctor Ricardo Rur, secretario general de la sociedad, para que haga la presentación de la moderadora de esta sesión. Ricardo, adelante. Muy buenas noches. Continuando con este medio de comunicación para continuar las charlas programadas y dada la coyuntura, me es grato presentar a la doctora Maribel Destre, quien va a ser la moderadora de la presente charla. Sin más, presento a la doctora Maribel, quien se va a encargar de presentar al expositor. Ok, muy buenas noches. Sí, gracias Ricardo, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están conectados. Estamos viendo en el chat que están nuestros amigos de Chile, nuestros amigos de México, nuestros amigos peruanos y de todas partes, no solamente de Lima. Tenemos también a los miembros de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, parte de la directiva, y se están sumando muchísimos más, y gracias por estar aquí. Quiero presentarles con mucho agrado al doctor Constantino Serotas, conocidos por todos a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial es conocido el doctor. Gracias, Constantino, por haber aceptado nuestra invitación para continuar con nuestras charlas y nuestras sesiones mensuales. Todos ya, como dije, conocemos a Constantino, pero tengo que presentarlo oficialmente. Constantino es especialista en ginecología y endocrinología, fundador y expresidente del Consejo Panameño de Osteoporosis, experto latinoamericano en ginecología endocrinológica, etcétera, etcétera, etcétera. Con ustedes dejo a Constantino Serotas en un tema muy, muy importante, como es la vitamina D y el hueso en la mujer climatérica. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias al doctor Ricardo Rur y José Alberto Rojas por la invitación de poder estar con ustedes esta noche. La relación con el Perú ha sido fabulosa a lo largo de los años y he participado en muchas actividades, la acogida siempre ha sido excelente. He sido honrado como miembro honorario de la Sociedad Peruana de Climaterio y soy un fiel creyente de que el pisco es peruano. Entonces, veremos algo sobre la influencia de la vitamina D en el músculo y en el hueso, especialmente en el climaterio. Esta presentación no tiene conflictos de intereses. Entonces, como objetivos generales, vamos a hacer el planteamiento de la vitamina D y los cambios asociados al envejecimiento.
Hablaremos sobre la vitamina D, músculo y caídas, vitamina D y hueso. Finalmente, unas conclusiones y agregaré unas diapositivas al final sobre el consenso panameño de osteoporosis que fue presentado en el Congreso Iberoamericano de Osteoporosis y Metabolismo Mineral que fue en Panamá el año pasado, y nuestras conclusiones todavía siguen siendo vigentes. Entonces, vamos a plantear el problema sobre la influencia de la vitamina D en músculo y hueso. Definitivamente, ustedes pueden ver cómo, a diferencia de lo que se piensa, la relación niveles de vitamina D y exposición solar no van parejas. Entonces, siempre se ha hablado de que salir al sol es suficiente para tener niveles adecuados de vitamina D en sangre, y esto en realidad no es del todo cierto. No confíe en el sol como única razón para tener vitamina D. Entonces, la deficiencia de vitamina D en la población general es significativa en todas las regiones del mundo, como pueden ver. En Sudamérica, nosotros tenemos entre 20 y 59% de déficit de vitamina D en nuestra población. Y muchas veces decimos que en los países tropicales, por el sol, vamos a tener suficiente, pero si nos ponemos a ver, especialmente nuestras pacientes del sexo femenino, tienden a no salir al sol, y si salen, se ponen bloqueador, maquillaje, manga larga, sombrero, gorras, una serie de atuendos para que no les dé el sol. Entonces, definitivamente nuestros niveles son relativamente altos. Y entonces hay una variación normal, natural, de disminución de los niveles de vitamina D en hombres como en mujeres, y podemos ver la gráfica donde los niveles en mujeres son más bajos que los niveles de los hombres. Y nosotros vemos esto se parece mucho también a los niveles de hueso y la osteoporosis, que hace un primer escalón las mujeres, a diferencia de los hombres, y después nos mantenemos separados en los niveles de densidad mineral ósea. Y la población en América Latina está en un franco proceso de envejecimiento, al igual que todo el mundo. En 1990, el 3% de la población tenía más de 65 años, ya para el 2030 el 16%, y para el 2050 el 25% de la población se calcula que tendrá más de 65 años. Estas son las funciones clásicas de la vitamina D: inhibir la secreción de PTH, facilitar la absorción de calcio, incrementa la densidad mineral ósea, favorece la mineralización ósea, disminuye las caídas y disminuye el riesgo de fracturas. Pero hoy en día, luego de las investigaciones y hacer cernir toda la información que tenemos, realmente las funciones más importantes de la vitamina D son que facilitan la absorción del calcio y disminuye el riesgo de caídas por una mejor función neuromuscular. Hay otra serie de elementos que pudiésemos considerar, hablaremos algunos de ellos, pero el peso de la información y lo importante o la importancia hacia nuestro cuerpo está basado en la facilitación de la absorción del calcio y la disminución de las caídas por mejor función neuromuscular. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nosotros vemos que los pacientes pueden tener una miopatía proximal. Entonces, hay un aumento en las caídas, disminución de la función sensora y motora, un mal balance y algunas asociados a algunas enfermedades crónicas, que son las neurológicas. La hipovitaminosis como tal nos puede dar dolor muscular y debilidad proximal. Y la ingesta disminuida de calcio y vitamina D hace que la producción cutánea disminuya y la producción renal disminuya de la 1,25 vitamina D. Y vamos a obtener un hiperparatiroidismo secundario y un aumento de las caídas en nuestros pacientes. Entonces, el otro concepto que nosotros tenemos que tener claro es que hay receptores de vitamina D, el VDR, de lo cual nos vamos a expresar de él en este momento.
Y estos receptores están en diferentes partes del cuerpo. El VDR o el receptor de la vitamina D expresado está en el músculo esquelético y es activado por la 1,25 hidroxivitamina D. La edad hace que tengamos menos receptores de vitamina D y eso ayuda y promueve a que se atrofien las fibras musculares de respuesta rápida, o sea, las tipo 2, que son las necesarias para mantener el balance y prevenir las caídas. Nosotros vemos cómo nuestros pacientes de más edad empiezan a ponerse lentos y esta es parte de ese cuadro clínico. El suplemento de vitamina D aumenta en un 30% los receptores de vitamina D y aumenta en un 10% el tamaño de la fibra. También nosotros podemos ver que se asocian los trastornos de cognición y reducción de la conducción nerviosa y por ende aumentan las caídas. Clásicamente se maneja la reposición o se ha manejado la reposición de vitamina D en los pacientes mayores, especialmente los hospitalizados, con bolos de vitamina D, o sea, dosis de 100.000, 200, 300, 500.000, para darle solamente una aplicación de vitamina D cada 2 meses, cada 6 meses, una vez al año. Bueno, se ha visto que los bolos de vitamina D presentan un aumento en las caídas, pero de forma dramática, y probablemente por un efecto tóxico central en el cerebelo, ya que es en el cerebelo donde está la mayor concentración de receptores de vitamina D a nivel del cuerpo. Así que hoy en día las dosis de 100.000 unidades hacia arriba en un solo shot a los pacientes no están recomendadas de forma rutinaria por esta posible razón del aumento de las caídas en los pacientes gerontes especialmente. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica y vemos cuáles son los valores normales donde podemos disminuir, en este caso, las caídas, nosotros vemos que los niveles están alrededor de 40 nanogramos por mililitro. Y siempre se ha hablado que debe tener un paciente entre 30 y 40, 32 y 40, 30 y 50, vamos a encontrar la mayoría de la información. O sea que este es el punto donde hay menos caídas y esta es la concentración, nanomoles por litro y nanogramos por mililitro, que es lo que generalmente tenemos en nuestros países. La vitamina D reduce las caídas y la función muscular, obviamente. El aporte de vitamina D reduce la caída en un 22% y el número necesario para tratar es solamente de 15 pacientes. O sea, algo tan barato, tan sencillo de administrar y en tan pocos pacientes reduce de forma drástica las caídas en los pacientes y sabemos que es una de las razones que nos puede llevar a osteoporosis o el que el paciente quede con disminución de su habilidad de moverse, ¿no? En estos metaanálisis se ve que hay una disminución, un RR de 0.78. En cuanto a hueso, la vitamina D y osteoporosis es muy importante. Entonces, en los pacientes de osteoporosis, nosotros tenemos una reducción importante de la absorción del calcio, que no solo se debe a la edad. Puede haber un defecto a nivel de la resistencia asociada a la vitamina D por el solo hecho de envejecer, es muy probable. También en las mujeres en la posmenopausia, los metabolitos de vitamina D en sangre se correlacionan con una baja densidad mineral, o sea, ósea. O sea que en los niveles bajos de vitamina D hay densidades inferiores a lo normal. Y el 30% de las fracturas de cadera tienen osteomalacia y como antecedente tienen vitamina D disminuida en sangre. Entonces, la vitamina D y su metabolismo del calcio óseo, esta hipovitaminosis D en el adulto nos va a llevar a una disminución de la absorción intestinal del calcio. Por ende, los niveles de calcio en sangre van a estar disminuidos y automáticamente la paratiroides va a aumentar su función para destruir hueso y proporcional al suero con el calcio necesario para mantener las funciones biológicas. Este aumento de la
Este hiperparatiroidismo aumenta la resorción ósea de forma importante y se pierde hueso cortical y tenemos defectos de la mineralización ósea, lo cual nos va a llevar a una fractura osteoporótica. Entonces, la PTH alta, de forma intermitente, que es como se produce, disminuye la apoptosis de los osteoblastos y aumenta los preosteoblastos. Entonces, aumenta el número de osteoblastos y su función, aumenta la formación ósea y mejora la resistencia ósea. La producción de PTH es de forma pulsátil, es intermitente, y eso hace que el hueso se mantenga sano, mantenga la homeostasis. ¿Qué sucede en los casos donde la PTH está alta de forma continua y la vitamina D baja? Promueve a que la PTH esté alta de forma continua. Aumenta el rank ligando y disminuye la osteoprotegerina, que por ende nos lleva a un aumento de osteoclastos, aumenta la resorción ósea y disminuye la resistencia ósea. Si nosotros vemos una paciente que tiene un PTH alto, dentro de sus evaluaciones de osteoporosis o sencillamente random, que le estamos haciendo al azar a la paciente, tenemos que ver cómo están los niveles de vitamina D. Y si esos niveles están normales, probablemente es una PTH alta primaria y haya que evaluar las paratiroides. Pero generalmente la PTH está alta por una hipovitaminosis D. Y aquí es donde tenemos que mejorar el suplemento de la paciente. Entonces, en la patogénesis de la fractura, nosotros tenemos un estilo de vida, ejercicio y niveles hormonales y nutrición donde hay un remodelado óseo alterado, especialmente las hormonas de la peri- y postmenopausia. La falta de ejercicio y un estilo de vida y una nutrición inadecuada también van a llevar un remodelado óseo inapropiado. El material no va a tener las propiedades que uno necesita y va a llevar a una afectación de la resistencia ósea. Esta masa ósea tiene una mineralización primaria y secundaria que puede ser afectada y la forma de la arquitectura también puede ser afectada y la resistencia definitivamente no va y nos da aumento en los niveles de fracturas. Los reflejos posturales, si están alterados, y ya sabemos que la hipovitaminosis D permite que haya mayor número de caídas, también nos afecta el almohadillado local que nos lleva a fracturas. Y cuando empezamos a ver los estudios de vitamina D en la prevención de fracturas no vertebrales en mujeres ancianas, nosotros vemos cómo los niveles versus el placebo, la 25-hidroxivitamina D aumenta y la PTH baja. Y cuando lo comparamos las fracturas de cadera como tal, como el placebo está aumentado versus reposición de calcio y vitamina D, y las fracturas no vertebrales también está aumentado cuando comparamos calcio con vitamina D. En esta unión de estudios, nosotros podemos ver cómo el calcio y la vitamina D disminuye el riesgo de fractura, y cuando hacemos el grupo total, la suplementación en los pacientes disminuye en un 13%, un RR significativo de 0.87. De forma importante, disminuye el riesgo de caídas. Pero fíjense que solamente cuando se une calcio con vitamina D, calcio solo no. Recuerden que el calcio tiene que ser absorbido y lo absorbe la vitamina D. La vitamina D no ayuda a las fracturas, la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Y si nosotros nos vamos directamente a fractura de caderas, los metaanálisis nos hablan claramente de que el calcio y la vitamina D mejoran las posibilidades, o sea, disminuyen, perdón, mejoran la reducción de las fracturas de cadera. Y han habido muchos estudios en donde se ha hablado sobre el riesgo de muerte por tomar calcio y vitamina D, y hoy en día sabemos que esto no funciona de esta forma. Los pacientes en los metaanálisis de Cochrane, nosotros se puede evidenciar claramente que previene una fractura de cadera, incluso otras fracturas de osteoporosis. Y el dar calcio con vitamina D no aumenta el riesgo, al contrario,
nosotros veremos en una gráfica cómo hay una tendencia a la disminución de la mortalidad de los pacientes en la medida que están con sus suplementos de calcio y vitamina D. Y cuando nosotros vemos aquí la lista completa de calcio, vitamina D, los bifosfonatos y todos los medicamentos que nosotros tenemos, sacando los medicamentos que realmente no es el momento de hablar de ellos, nosotros vemos cómo el pool de calcio y vitamina D disminuye de forma significativa la fractura de cadera. La vitamina D sola no. Cuando nos vamos a fracturas vertebrales, hay una tendencia hacia la disminución, pero no es una tendencia significativa. Y cuando nos vamos a las fracturas no vertebrales como tal, la vitamina D sola no, y el calcio con vitamina D tiene una tendencia a la disminución del riesgo de fractura no vertebral, más no se hace significativo su valor. Pero ¿qué necesitamos nosotros saber? Y la fractura más catastrófica para nuestros pacientes son las fracturas de cadera. Y en este estudio de 18 ensayos clínicos controlados y aleatorizados sobre mortalidad, tanto en estudios con estadística aceptable como ensayos con una potencia estadística regular, y todos los ensayos, nosotros podemos ver cómo hay una disminución de un 7% en la mortalidad de nuestros pacientes. Obviamente hay mucha información que está aquí y ya lo veremos más adelante en las preguntas que nosotros desarrollamos a nivel del consenso de del uso de vitamina D que desarrollamos el año pasado en el Consejo Panameño de Osteoporosis, como no hay una evidencia clara y pesada que nos pueda decir que disminuye mortalidad como tal. Son valores indirectos y los números están dando hacia allá de todas formas. Y cuando vamos a ver el concepto de fracturas, fíjense cómo el valor en donde vemos la disminución franca, tanto de fractura, en este caso fractura, pero es igual al de las caídas, cae alrededor de los 100 nanomoles por litro, o como nosotros lo conocemos en nuestros países, de unos 40 nanogramos por mililitro. Quiero traerles esto ya que andamos en época de COVID. Este es un estudio donde se habla de la suplementación para tratar de prevenir infecciones respiratorias agudas en los pacientes. Y el metaanálisis da una tendencia a una disminución de un 20%, casi tocando el 1. Hoy precisamente salió otro diciendo que no es tan cierto que sí disminuya las infecciones agudas respiratorias. Pero en una época de COVID hemos visto cómo los pacientes que tienen hipovitaminosis D sufren peores consecuencias en sus hospitalizaciones. La vitamina D tiene efectos antiinflamatorios, mediando la respuesta innata y adaptativa del sistema inmune a través del receptor de la vitamina D. La activación de este receptor lleva a la transcripción de productos génicos que inician toda una cascada inmune regulatoria. Esto es ciencia química aplicada. El COVID-19 existe un estado de hiperinflamación en ambos pulmones que genera una neumonía bilateral y existe la posibilidad de un efecto de que la hormona D en la reducción del riesgo de infecciones respiratorias de origen viral, incluidas las causadas por coronavirus, y la capacidad de la hormona de ayudar a neutralizar el daño por la hiperinflamación. Esto es tomado de nuestro amigo José Luis Neiro desde Bilbao. Entonces, se ha visto que los pacientes con COVID con hipovitaminosis D tienen un peor pronóstico cuando ingresan a intensivo. Así como hemos visto que las pacientes, las mujeres que entran a intensivo son menos que los hombres y su proyección intrahospitalaria es de menor gravedad que los hombres, y aquellas mujeres que han estado en terapia de reemplazo hormonal tienen un mejor pronóstico. Entonces ya hay estudios que están corriendo de agregarle
terapia de reemplazo hormonal a las pacientes que van a estar hospitalizadas de forma grave. Todo esto es en estudio. Por favor, no es una recomendación para que lo hagan. Recuerden que estos pacientes están en un estado de hipercoagulabilidad. El estrógeno, especialmente el oral, aumenta las posibilidades de coágulo. Así que, pero se ha visto que hay una diferencia entonces entre hombres y mujeres, y las que usaron hormonas están mejor que las que no la usaron. Y en este caso, hipovitaminosis D lleva a peor pronóstico. Entonces, nuestra primera parte, ya para ir concluyendo, tenemos una población que envejece y es deficiente en vitamina D. Se recomienda el uso de vitamina D si el paciente está deficiente o insuficiente. La vitamina D no reduce el riesgo de fracturas ni aumenta la densidad mineral ósea, pero sí reduce y previene el riesgo de caídas, y su uso generalmente es entre 1000 y 2000 unidades diarias, dependiendo de los valores iniciales. Debemos mantener valores normales y no usarla de forma indiscriminada. Bueno, este es nuestro canal, nuestra ampliación, el canal original, el chiquito que está aquí, y por acá han pasado 9000 barcos desde su inauguración. Me voy a tomar la libertad de regresar en la presentación porque hay una gráfica que no sé por qué no la vi. ¿Será que la borré sin querer? Y si hice eso, pues mía culpa. No la veo. Probablemente está en la segunda presentación y veremos el consenso panameño de uso de vitamina D. Porque entonces una serie de especialistas de diferentes campos que tuvimos varias reuniones y discusiones, somos amigos, pero a veces nos dijimos nuestras cosas, como debe ser este tipo de reuniones, ¿no? Y se presentó en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, que fue en agosto del año pasado. La técnica fue una técnica de grupo nominal, una revisión de base de datos de PubMed, Medline Clinical Key, INARI y la plataforma RIMA. Se seleccionaron los artículos que abordasen el concepto de manera directa, publicados durante el periodo comprendido de 2003 al 2018, y usamos estas palabras claves para hacer nuestra investigación. Entonces, finalmente desarrollamos 14 preguntas que nos las dividimos en base a las especialidades de todo el miembro. Gracias a Dios, el Consejo Panameño de Osteoporosis es multidisciplinario y varias personas de diferentes campos participaron en cada una de estas preguntas. Entonces, a la definición de cuáles son los niveles adecuados e inadecuados de vitamina D, bueno, lo que nosotros tenemos que medir es 25-hidroxi-D. Este es el laboratorio que tenemos que solicitar y hacérselo muy claro saber al laboratorio donde lo vamos a indicar que queremos esto. Entonces, la deficiencia menos de 20 nanogramos por mililitro. La insuficiencia de 21 a 100 nanogramos por mililitro. La mayoría de los autores van a hablar de 30 a 40. Mucha información entre 30 y 50, pero se acepta hasta 100 como valores normales y recomendables. Precaución de 101 a 149 y tóxicos arriba de 150 a 200, especialmente si tenemos un paciente con hipercalcemia, hipercalciuria y con frecuencia hiperfosfatemia. Como les comentaba, la prueba a medir es la 25-hidroxi-D. Este es un método CLIA, que es inmunoensayo por quimioluminiscencia, y si es válido para los pacientes suplementados y no suplementados. Y de esta forma es la forma más fidedigna de ver los niveles de vitamina D a nivel sérico, y estamos hablando todos el mismo idioma. Entonces, ¿cuándo se deben medir los niveles séricos de la 25-hidroxi-D? Este era el cuadro que pensé que iba en la charla anterior, pero realmente viene acá.
Entonces, como verán, cualquier alteración del tracto intestinal o estructura o funcionamiento. ¿Cuántos pacientes de nosotros tienen problemas de malabsorción intestinal, enfermedad de Crohn, hoy en día el gluten? ¿Y cuántos pacientes se están operando constantemente por cirugía bariátrica? Todos los pacientes con hepatopatías y nefropatías, tenemos que recordar que el metabolismo hacia la función activa sucede aquí. Los individuos de piel muy oscura o que no se exponen a los rayos ultravioleta, los niños y adolescentes con algún trastorno metabólico, que pueda haber genes involucrados en el metabolismo de la vitamina D, raquitismo nutricional, osteomalacia, trabajadores en horario permanente nocturno, pacientes con desórdenes granulomatosos, tuberculosis, sarcoidosis, pacientes con diferentes tipos de cáncer y pacientes con alguna enfermedad autoinmune crónica, esclerosis múltiple, psoriasis, artritis reumatoidea, dermatomiositis, lupus y lupus eritematoso sistémico. Hoy en día tenemos muchos pacientes en nuestras prácticas con estas enfermedades. También nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, y tenemos que recordar que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, lo echamos en la misma jugada, hacen un hueso de mala calidad, que aunque tengan una densitometría relativamente normal, si le aplicamos un nuevo método de investigación complementario que es el TBS, nosotros vemos que los pacientes con diabetes mellitus 2 tienen un hueso de poca calidad. Entonces, en ellos es importante también la vitamina D. Pacientes admitidos al hospital por alguna infección o enfermedades alérgicas crónicas, la osteoporosis, obviamente, pacientes con osteopenia y riesgo de caída, pacientes con alta frecuencia de caídas, pacientes con fracturas, antecedentes de fracturas de bajo impacto, y pacientes con consumo crónico de anticonvulsivantes, corticoides, antirretrovirales, anticoagulantes, antimicóticos, inhibidores de la aromatasa, y en esta lista los inhibidores de la bomba de protones, que tienen 2 de cada 5 pacientes probablemente lo tienen en medicamentos de este tipo. Por favor, esto lleva a osteoporosis. Y la falla ovárica prematura, que puede ser espontánea o puede ser iatrogénica, ya que los ginecólogos todavía tenemos la manía de querer sacar los ovarios de forma prematura para que no le den cáncer, pero le dejamos las mamas, que tiene probablemente 50 veces más riesgo de tener un cáncer, pero ahí a nadie se le ocurre retirarlas profilácticamente, ¿no? Entonces, recomendamos medir los niveles de vitamina D en los pacientes pertenecientes a las poblaciones antes mencionadas o cuando el médico tratante sospeche de una deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Todos estos pacientes deben tener niveles de vitamina D normales en sangre porque clásicamente hemos hablado de vitamina. Hoy en día sabemos que es un complejo hormonal de varios metabolitos que tienen que ver con efectos en diferentes partes de nuestro organismo. Y la pregunta básica, ¿cómo se debe suplementar la vitamina D? Bueno, generalmente se recomiendan dosis de 800 a 1000 unidades diarias que deben ser ajustadas según la respuesta para lograr niveles de 30 a 100, de 30 a 50, probablemente más prudente. En caso de insuficiencia, de 1000 a 2000 por día. En caso de deficiencia, de 2000 a 6000 por día o sus equivalentes semanales. La vitamina D se acumula en grasa. Es parte del complejo A, D, E, K. O sea, vitamina A, D, E y K son liposolubles y pueden almacenarse en vitamina D en la grasa de nuestro cuerpo. Entonces, si el paciente no quiere estar tomando su dosis diaria, lo puede hacer una vez por semana. De 800 a 1000 es suficiente. Y las guías nuevas de endocrinología clínica en Estados Unidos y varias sociedades médicas de Estados Unidos con la Sociedad Europea están recomendando ya de por sí y de plano irnos a 2000 diarios. Entonces, pero la recomendación más sensata es revisar los niveles séricos de nuestra paciente para darle el suplemento para mantenerla dentro de niveles normales. Entonces, la suplementación debe ser por un mínimo de 3 a 6 meses para reevaluar los niveles séricos
y ajustar la dosis. La suplementación debe realizarse siempre con vitamina D3, no alfa-calcidiol ni con calcitriol, y siempre con la previa evaluación de los niveles séricos de la 25-hidroxi-D, como les comenté, salvo en algunas condiciones especiales. Aquí tenemos un dato, y lo voy a agregar ahora, es que a veces vamos a tener problemas con pacientes que son vegetarianos o veganos, porque la procedencia de la vitamina D3 la mayoría de las veces es de animales. Entonces, si estamos usando algún otro tipo de vitamina D, que sea de origen vegetal, tal vez tengamos que usar la suma de 25-hidroxi-D2 y 25-hidroxi-D3. Pero estos ya serían como la excepción. Lo que tenemos que manejar con nuestras pacientes es 25-hidroxi-D como laboratorio. Y por las evidencias anteriores, no hay que suplementar de rutina, a menos que se sospechen o diagnostiquen condiciones o estados de déficit que requieran suplementación de vitamina D. Aquí les voy a tirar varias consecutivas y no las voy a presentar una por una, que a final de cuentas las recomendaciones son similares. Entonces, se puede recomendar tomar el sol para mantener los niveles de vitamina D. Como vimos en la gráfica en la presentación anterior, la presencia de sol, de estar al sol, no se relaciona directamente con los niveles de vitamina D en sangre. Entonces, y fuera de eso, tenemos los problemas que el sol puede generar en la piel de los pacientes. Así que no se recomienda tomar el sol para tener vitamina D. ¿Qué efectos tiene sobre la morbimortalidad global el nivel sérico de vitamina D de la paciente? Les presenté un trabajo que es un metaanálisis que nos habla que puede haber un 7% de reducción de morbimortalidad global en nuestros pacientes. Pero el consenso, la información a nivel global, todavía no puede apoyar el uso suplementario rutinario en los pacientes para disminuir morbimortalidad. ¿Recomendaría dar vitamina D3 a una embarazada? Definitivamente las pacientes embarazadas deben ser suplementadas con vitamina D, generalmente 2000 unidades diarias. Obviamente debe ser evaluada los niveles séricos y suplementar de forma apropiada. Disminuye una serie de complicaciones del tercer trimestre y es importante mantener a la embarazada suplementada. ¿Tiene la vitamina D algún efecto en la prevención de la enfermedad cardiovascular? Oficialmente no. Hay múltiples estudios que nos hablan por diferentes mecanismos, los cuales promueven a que la vitamina D químicamente haga que el ambiente metabólico del paciente esté mejor. Y la respuesta es sí. Pero oficialmente, yo soy cardiópata, voy a tomar vitamina D para estar. Bueno, cardiópata sería una prevención secundaria, pero para prevenir enfermedad cardiovascular de forma primaria, la respuesta oficial es no. Tenemos que tener niveles de vitamina D normales en sangre. ¿Previene la vitamina D la aparición de cáncer o mejora su evolución? Y la respuesta es oficialmente no. Hay muchos estudios que están trabajando en esto y realmente lo que nosotros tenemos que tratar es de mantener los niveles de vitamina D normales en sangre con reposición adecuada después de medirla. ¿Juega la vitamina D un papel importante en enfermedades autoinmunes y alergias? La respuesta oficial es no, aunque sabemos que hay múltiples trabajos que están inclinando la balanza hacia allá. La recomendación oficial es medir los niveles de vitamina D en nuestros pacientes y mantenerlo dentro de valores normales. Y por último, en este grupo general, ¿tiene la vitamina D un rol en el desempeño deportivo? ¿Puede actuar como sustancia ergogénica, confiriendo ventajas competitivas a quienes la utilizan? Y la respuesta otra vez es no. Sabemos que hay una serie de procesos metabólicos que ayudan con el desempeño y el consumo de oxígeno y la masa muscular, y ya hemos mencionado algo de eso, pero realmente no se recomienda para mejorar el desempeño deportivo. Tenemos que medir los niveles en sangre y mantener, mediante suplementación, los valores normales que ya hemos mencionado cuáles son. Entonces, seguimos con el resto de las preguntas. ¿Qué efectos tiene la vitamina D sobre la densidad mineral ósea, fracturas y caídas? ¿Cuáles son las recomendaciones en osteoporosis y menopausia? Bueno,
Ya hemos dicho que la vitamina D no reduce el riesgo de fractura, ni aumenta la densidad mineral ósea, pero sí reduce y previene por ella sola el riesgo de caída. Entonces, tenemos que evaluar los riesgos, medir los niveles de vitamina de 25-hidroxi-D y tomar una decisión individualizada. Cuando estamos frente a un paciente con osteoporosis que usa un osteoformador o un bifosfonato, habrá que individualizar la causa. Y si es por osteoporosis primaria o secundaria, recomendamos, salvo excepciones, el uso de calcio de 800 a 1200 miligramos por día y vitamina D de 1000 a 2000, dependiendo de sus niveles iniciales. Debemos mantener valores normales y no utilizarla de forma indiscriminada. O sea, la recomendación es usar vitamina D si el paciente está deficiente o insuficiente. Se debe suplementar a los pacientes que usan corticoides con vitamina D. La respuesta es sí, pero debemos saber cómo están sus niveles en sangre. Pero esto debe estar muy alto dentro de las prioridades del manejo de nuestros pacientes. Lastimosamente, la mayoría de los pacientes manejados que están suplementados con corticoides a nivel de su médico de atención generalmente no traen mucho trabajo sobre vitamina D, y nosotros como el médico del paciente, especialmente los que vemos ginecología, tenemos que trabajar esto. Entonces, hay que medir los niveles en las pacientes que usan corticoides, y todo paciente que recibe corticoides por un periodo de más de 3 meses a dosis equivalente 2.5 miligramos o más de prednisona debiera de recibir de 1000 a 2000 unidades al día. No quisimos opinar sobre niños con corticoides porque en nuestro grupo no existía el expertise en cuanto al tema. ¿Qué papel juega la vitamina D en el paciente obeso y en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Los pacientes con obesidad y sobrepeso sugerimos medir niveles de vitamina D. Sabemos que es muy común que tengan hipovitaminosis D estos pacientes y nos afecten metabólicamente. Y en caso de requerir suplementación, posiblemente tengan que usarse dosis mayores a la normal que en el paciente no obeso. Recuerden que tenemos que mantener los valores séricos entre 30 y 100 y probablemente entre 30 y 50 de una forma más fina de poder llevarlo. Y sabemos que suplementar con vitamina D no ha demostrado que ayuda a reducir el peso del paciente, pero sí sabemos que hay un mejor control metabólico en ellos. Por ende, la recomendación es que en el paciente diabético hay que medir los niveles séricos y suplementar en el caso necesario, y lo más probable es que va a ser necesario, y es muy probable que la dosis va a tener que ser más alta por sus trastornos metabólicos y de absorción intestinal. Y es importante el uso de vitamina D en el paciente geriátrico. La evidencia demuestra una alta prevalencia de insuficiencia de vitamina D en el adulto mayor, especialmente aquellos que están confinados en casas de adultos, y los datos disponibles evidencian una elevada variabilidad individual en la respuesta a la suplementación, tanto con problemas alimenticios, problemas de absorción intestinal, etc. Entonces, hay que medir los niveles de vitamina D como un método de tamizaje rutinario en los pacientes institucionalizados, frágiles, con síndrome geriátrico, y reponer a los pacientes que así lo requieren. Metabólica, y está machacando en todos los órganos del cuerpo. Entonces la información cada día va a seguir saliendo. La dosis de 1000 para suplementar, 2000 de deficiencia y 6000 en insuficiencia o su equivalente semanal si fuera necesario. Hagamos la prueba sérica y podremos definir exactamente la dosis por donde vamos a manejar. Y con esto quisiera terminar con las 14 preguntas que nos hicimos hace año y medio en el Consenso Panameño de Osteoporosis, tomando el marco de nuestro congreso que se iba a realizar en agosto para poder presentar algo como país sede del evento y para que nuestros invitados pudiesen llevarse algo a casa con sabor panameño. Así que quiero agradecerles su atención.
Muchas gracias, Constantino. Excelente, excelente exposición. Te felicitamos y felicitamos a la sociedad panameña por estas preguntas que muchas veces quedan en nosotros y no las tomamos o no escuchamos la opinión de los expertos. Así que ahora directamente desde Panamá la hemos escuchado gracias a ti. Y toda Latinoamérica, mira que está de Uruguay, está Diana, Mónica está de Argentina también conectada, de México Saludos. tenemos a Alfonso, a Carlos, tenemos de Venezuela a Ilian, a Joalis y todos nuestros amigos peruanos que te quieren mucho. Acá hay una de las preguntas que nos hacen en el chat y nos dicen si el suplemento de vitamina D debería de iniciarse en toda mujer en la perimenopausia. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, realmente la respuesta práctica es sí, pero al igual que el calcio es algo que viene desde la infancia. O sea, la osteoporosis se maneja desde la infancia, desde el pediatra. Entonces, yo considero de que debe realizarse una medición de niveles de vitamina D a los pacientes, porque nosotros estamos teniendo alimentos fortificados, la leche, los quesos, el huevo, y mucha de nuestra población está tomando multivitamínicos que tienen vitamina D incluida. Entonces, sería prudente hacerle al paciente con una alimentación normal, o sea, normal para ella o para él, cuáles son sus valores de vitamina D, y ahí entonces hacerle la suplementación por lo que le falta por unos meses y después dejarle una dosis de mantenimiento. Pero realmente todos necesitamos vitamina D, ya sea en comida o un suplemento. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas era el uso de la vitamina D en las mujeres embarazadas. Había algunos años que salieron algunos papers en que tenía cierta relación que las pacientes que habían tomado durante el embarazo el calcio con vitamina D, ¿había algún riesgo de labio leporino? Realmente el labio leporino escapa de mis manos. No he leído nada al respecto, no he buscado malformaciones como tal, o sea, no he investigado el tema como tal, pero de lo que tengo no aparece. Lo que sí es cierto es que es súper importante en la mineralización ósea del bebé. La vitamina D es súper importante que la mamá tenga su suplemento o valores normales en sangre, si es que lo está comiendo. Y lo otro es que disminuye una serie de problemas hacia la final del embarazo, especialmente la preeclampsia y el parto prematuro. Entonces, los niveles metabólicos son importantes de la vitamina D en la embarazada. Hay que suplementarla, pero no necesariamente tiene que ser una pastilla o una cápsula en este caso. Con los alimentos puede ser suficiente, ¿no? Pero hay que investigar. Claro. Esa es también una parte de nosotros los médicos que de repente no hacemos mucho con nuestra paciente, ¿no? No decirles qué comer, en qué proporciones comer. Y si no lo sabemos nosotros, que no tenemos por qué saberlo todo, mandar a una nutricionista para que lo hagan, ¿no? Demos la bienvenida desde Santiago. Mira, está Soledad ya conectada. Soledad Vallejos, Hola, bienvenida. Sole. Sí, bienvenida, Soledad. Aquí Lisette nos pregunta, dice que le gustaría que se repitiera los valores para considerar suplementación por deficiencia de vitamina D. Sí, mira, lo primero es que tenemos que estar todos de acuerdo que el examen más práctico y que mejor te habla de los niveles séricos es la 25-hidroxi-D. Entonces, una vez que estamos claros en eso, los números son lo normal de 30 a 100 como normal, y entonces de 30 a 50 la mayoría te van a decir que es suficiente, y de deficiencia de 21 a 29 e insuficiencia de 20 para abajo. Entonces, lo único que te dice la diferencia entre insuficiencia y deficiencia es qué tan intensa vas a tener que hacer la reposición. Porque si un paciente tiene 21 y otra tiene 19, probablemente yo la vaya a llevar parejo. Hay reglas, pero es muy como quien le echa sal a la comida.
el American Endocrine Society, varias asociaciones endocrinológicas y médicas de Estados Unidos y Europa, en líneas generales, de una forma muy práctica, te dicen, suplementa 5.000 unidades diarias de 6 a 8 semanas y fíjate a ver cómo va la paciente. Pero puedes hacer suplementaciones más fuertes. Puedes hacer suplementaciones de 10 o de 20.000 unidades 2 veces a la semana. Y la puedes ir llevando por un par de meses y hacer las pruebas. Entonces, algo que quiere hacer mucho la gente también son las suplementaciones de 100.000 unidades que hay en el mercado. Oficialmente no hay recomendaciones para el uso de 100.000 unidades. Eso que hacíamos nosotros antes, bueno, yo no porque no me tocó, pero lo que se hacía con los gerontes institucionalizados que le ponían 200, 300, 500, que era como un shot para que le durara como 6 meses, eso definitivamente ha demostrado que hay un aumento, un OR de caídas de 3 a 4. Y eso es muy difícil. Alguien habrá comentado alguna vez, bueno, pero si le voy a dar 10 o 20.000 unidades 2 veces por semana para ir tratando de llevarle a los valores normales, si le doy uno solo de 100.000, aunque sea una vez, para que sea como el extra del mes, fuera de su dosis diaria, realmente no tenemos números en cuanto a eso, porque realmente no hay investigaciones importantes que se estén dando con suplementos de esa forma. Entonces, no vas a ver recomendaciones médicas por los que los dedicamos a osteoporosis, de calcio, etcétera, de dosis de 100.000 unidades una vez al mes para suplementos. Entonces, lo otro es que se ha visto que los mejores resultados de vitamina D son en la medida que tú lo uses de forma rutinaria, o sea, dosis diarias, o 2 veces o 3 veces por semana, o sea, en vez de un solo shot, tomarlo todos los días. Efectos prácticos, se ha visto que hay mejores resultados sobre el hueso, ¿no? Claro, ¿y por cuánto tiempo sería esa suplementación? Tú vas evaluando al paciente, le das sus unidades diarias y vas evaluando al paciente. ¿En cuánto tiempo podríamos evaluar a una mujer menopáusica para decir, bueno, sí, ya llegó a sus niveles de vitamina D, ahora vamos a manejarla solamente con dieta? Mira, el primer concepto que debe quedar claro es que cuando le das vitamina D a un paciente, ponte que le des 5.000 unidades al día. Uh-huh. Tú no le estás dando suplemento de 5.000 unidades al día. Tú le estás dando sus 2.000 unidades, que es su diario uso, y un extra de 3.000 unidades al día. ¿Ok? Entonces, porque queda la idea de que yo le estoy dando 5 y 35 a la semana, 5 por 7, 35. En realidad no. Ella, el paciente, está recibiendo sus 14, que son 2 por 7, más un extra, que son de 3.000 unidades diarias, 3 por 7, 21. Entonces, la forma en que lo hagas, generalmente, el consenso nuestro te dice que de 3 a 6 meses es la forma el tiempo para ver por dónde va. El último consenso de las sociedades endocrinológicas en Norteamérica y Europa te hablan de alrededor de unas 8 semanas. Entonces, estamos más o menos hablando el mismo idioma. Entonces, la vitamina D tiene un rango de seguridad muy ancho, va de 30 a 100. Muchas veces cuando la paciente está muy bajita, fuera de los 2.000 unidades diarios, le damos un extra de 10.000 o de 20.000 unidades un par de veces por semana y por ahí nos las vamos llevando. A veces se puede hacer un poco más lento porque las pacientes se asustan cuando empiezan a ver esos números, porque las pacientes están acostumbradas 100 miligramos, 500 miligramos, 125 miligramos, y ahora tú le dices que tienen que tomarse 20.000 unidades de vitamina D, 10 capsulitas de 2.000 unidades 2 veces por semana, entonces como que se pueden asustar. Entonces, te la puedes llevar 5.000 diarios, te la puedes llevar 10.000 diarios, algo que te sume tus 14 que son los obligatorios y como 30 a 40 extra a la semana. Como verás, es muy al ojo y muy como echarle sal a la comida. Los endocrinos y los American Medical Society te dicen usa 5.000 diarios por 8 semanas como para tener un número regular entre todos. Entonces, no hay que estar muy apurado para sacarle hueco al paciente,
y si en vez de 8 semanas nos toma 10 o nos toma 12, realmente no hay mayor diferencia. La adherencia es lo más importante. Ok. Alfonso Murillo nos pregunta desde México, ¿qué tan frecuente podemos medir la 25-hidroxivitamina D? ¿Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses? ¿Cómo se va haciendo esta medición? Cuando dijiste que Poncho estaba en el grupo, yo sabía que me iba a tirar una curva. Yo creo que la respuesta más fidedigna nos la debiera dar Poncho, que es A maestro ver, de osteoporosis Poncho. de todos nosotros. Sí. Lo que sí es cierto es que en un mes no vas a ver una mayor diferencia. Entonces, las recomendaciones del consenso de 3 a 6 meses y el American Endocrine Society te habla de 8 semanas. Así que por ahí yo diría que sería el cálculo, a menos que él quisiera agregar algo más, porque bueno, Poncho es Poncho, ¿no? Poncho el maestro. Poncho el maestro, que también está invitado próximamente a nuestras sesiones también, igual que Soledad. Bueno, esas son, te mandan muchos saludos de aquí, desde Perú, de Chincha, de Chiclayo, de Trujillo, de muchas de las principales ciudades de nuestro país. Muchas gracias por su ponencia, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay otra pregunta con respecto a hipertensión, calcio y vitamina D. ¿Son Ay. compatibles? Sí, sí son compatibles. Se ha hablado mucho del calcio y los ateromas de las carótidas y la vitamina D. Y a final de cuentas, la experiencia y la investigación de la vitamina D y las recomendaciones finales son, todos necesitamos mantener dentro de valores séricos normales. Entonces, vitamina D es eso, calcio también es eso. Entonces, un paciente con hipertensión, si bien hay estudios que te hablan que la vitamina D puede mejorar la respuesta cardiovascular, y hay varias gráficas que te pueden decir que sí, también hay gráficas que te dicen que no. Entonces, ese tema sí lo tocamos nosotros en el consenso, y si quieren se los podemos pasar después completo, porque ahí yo lo hice medio resumen para no quedarnos toda la noche en esto. Pero regresamos a lo mismo. El paciente debe tener niveles adecuados de vitamina D en sangre, siendo y teniendo una enfermedad crónica. Entonces, esa es la respuesta más exacta, ¿no? Ok. Y Mónica Ñáñez, nuestra querida amiga de Argentina, nos pregunta, ¿solicitas dosajes de vitamina D a todos o solo a las personas de riesgo? Bueno, en la lista que les presenté en algún momento, yo creo que todo el mundo está en la lista. Pero obviamente como científicos, como profesionales, como responsables, debe pedirlo en aquella persona que tiene factores de riesgo o considera que la puede tener baja. En una de nuestras clínicas privadas aquí en Panamá, bueno, yo voy a dar el ejemplo del estudio que hicimos intracongreso de Sibón en Panamá, y nosotros hicimos 25 un laboratorio que era patrocinador, 25 hidroxivitamina D como a 40 médicos panameños. Y si supieras que arriba del 68% de los médicos panameños que estaban en el Congreso de Sibón, que se preocupan por hueso, estaban hipocomercial. Pero arriba del 70% de nosotros, que somos los profesionales de la salud, teníamos niveles de vitamina D baja en sangre. Entonces, para efectos prácticos, Mónica, yo creo que habría que dosar a todos tus pacientes que vienen especialmente con la actitud, yo vengo a cuidar mi salud de forma integral y quiero preparar un camino de bienestar en el cual yo esté bien acompañada y haber abarcado todas las áreas. Si un paciente viene en ese 25 hidroxid, debe estar evaluado. Y por los números de los médicos panameños, o será que trabajamos mucho y no salimos al sol, pero los médicos que vemos osteoporosis, estamos en un congreso de osteoporosis, hipovitaminósicos el 70% de todos, ¿no? Bastante. Bueno, hay muchas preguntas más que se han quedado, pero
tu ponencia y los invitamos a todos a ver nuestra página web donde va a estar colgada también tu ponencia. Y me quedo con lo que dijiste. Todas las enfermedades en el climaterio o en la etapa del envejecimiento normal y natural vienen desde la niñez. Entonces, si nosotros como ginecólogos vemos a las niñas, vemos a las adolescentes, entonces hagamos hincapié ahí en una buena alimentación, en mantener un buen peso corporal, en evitar que estas niñas tengan factores de riesgo para que sean unas mujeres maduras, unas mujeres grandes, sanas y que vivan plenamente lo que nos toca vivir a todos, que es este proceso del envejecimiento natural y en muy buena salud. Muchísimas gracias, Constantino. Ahora paso la palabra a nuestro presidente, el doctor José Alberto Rojas. Gracias, Maribel. Gracias. Prende tu micrófono. Está mute. Ok. Sigue mute. Ya. Bueno, no me queda más que felicitar a nuestro amigo el doctor Constantino Cerotas por esta excelente presentación que nos ha hecho. Realmente va a servir de mucho para todos los miembros de la sociedad y para todas las personas que han escuchado esta brillante exposición, esta brillante ponencia. Asimismo, le reiteramos que siempre lo esperamos con los brazos abiertos en el Perú, ya esperamos tenerlo prontamente, nuevamente. De esta forma, damos por clausurada esta sesión científica. Les vuelvo a repetir que seguimos con todo lo planificado para este año y seguiremos con las reuniones científicas los siguientes meses. No me queda más que agradecer a todos los que han participado y también a todos los que han estado en el panel, nuestro expositor, el doctor Constantino, la doctora Maribel Destre y el doctor Ricardo. También hago extensivo este agradecimiento al laboratorio CERCIL, que es el que nos brinda esta plataforma para la exposición de la Sociedad Peruana de Climaterio. Esperamos tenerlos nuevamente pronto y desde aquí le decimos adiós hasta la próxima sesión de la Sociedad Peruana de Climaterio. Gracias, Constantino. Gracias a ustedes por la invitación y un placer poder ayudar siempre. Gracias, doctor. Gracias.